Vuelve la desconfianza en los mercados financieros. Vimos que esta vez se juntaron muchas luces amarillas la semana que pasó. O sea, por un lado tuvimos la ratificación del INDEC, la tasa que se le pagó a Chávez, los rumores de esta posible baja de calificación soberana. Y lo que hizo fue que nuevamente la temporada de balances termine opacándose y que termine pesando mucho más la macro que la micro. O sea, lo que vimos hoy es que nuevamente, o sea, por tercer trimestre consecutivo, pesa más la macro que la micro, y la selectividad de las empresas que vimos los primeros días de la semana terminó derrapándose los últimos días de la semana, más que nada por riesgo soberano y por aumento de riesgo soberano. De alguna manera es lógico pensar que esto ocurra porque, o sea, la tasa del riesgo soberano termina siendo el piso por el cual se descuentan los flujos de fondo de las empresas, pero de alguna manera el flujo, el volumen más que nada con el que fue la baja es lo que preocupa y lo que hace pensar que una baja tan abrupta y con ampliación de volumen podría seguir varios días más hasta agotarse. O sea, si uno tiene que pensar cuál es la sensación hoy del mercado, es una especie de déjà vu con agosto del año pasado. O sea, en agosto del año pasado hemos tenido una baja muy fuerte del mercado, también una fuerte aversión al riesgo. En ese caso había sido más que nada una crisis externa. Y si uno piensa, o sea, cuál fue el piso del mercado, en ese momento había sido los 1.751 puntos del Merval. Fue más que nada por una medida, en ese caso de la Fed, o sea, cuando baja la tasa de descuento, en un momento que el mercado sentía que la Fed iba a dejar que el mercado directamente ajuste los riesgos. Sin embargo, o sea, ahora pasaría una cosa parecida, o sea, lo que tenemos es una crisis más que nada del lado político, donde la solución también tendría que venir del lado político, y lo que hay que pensar ahora es ese piso, cuándo podría venir y cuál podría ser, ¿no? O sea, hoy, más que nada, o sea, para recomendar quizás hay que pensar un poco en cubrir la incertidumbre, priorizar quizás más la liquidez y el corto plazo. O sea, es probable que este mal humor continúe un poco más. Hay que tener en cuenta también que la baja del riesgo soberano en un contexto donde la región está más que nada en investment grade, termina pesando más que en otros momentos, y eso también aleja bastante las inversiones, más que nada lo que son las inversiones genuinas, ¿no? O sea, por ahora la baja tampoco termina siendo oportunidad de compra en el rebote, y recomendamos más el tema de cubrirse y de quizás correrse un poco hasta ver qué pasa. ¿Qué hay que tener en cuenta? Más que nada la exposición quizás a tasa en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que en ese caso van a pesar quizás más los cheques de pago diferido que los fideicomisos, que todavía, o sea, si bien no bajó todavía el volumen de fideicomisos, lo que se observa es que hay muchos emisores que todavía están evaluando este cambio impositivo. Y si hay que pensar, o sea, ¿qué puede venir la semana que viene? Más que nada desde el contexto, es probable que el contexto no pese tanto esta vez. O sea, vamos a tener datos importantes por el lado de lo que es inflación minorista, producción industrial, balanza comercial, etcétera, pero es muy probable que va a terminar pesando mucho el factor local. Para tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el lunes, que se conoce el dato de inflación. Por un lado, o sea, se espera la inflación oficial estaría entre el 0,6 y 0,7, pero la inflación real se habla de que es arriba del 2%. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta también es qué está pasando un poco con la liquidación de divisas por parte de los exportadores. O sea, eso es un factor clave para pensar más que nada en lo que es la generación y la reconstrucción nuevamente de la liquidez, que es lo que no se está dando hasta ahora. O sea, en el caso que no sigamos con eso, o sea, hay que seguir de cerca el mercado de cambiario, más que nada que termina siendo el termómetro, y en el caso que no se regenere la liquidez, es muy probable que los niveles de tasas que estemos viendo terminen siendo más piso que techo en el contexto actual.